Pero bueno, a lo que iba con esto es que estas hormonas necesitan de acompañantes proteicos para que no haya una dilución a nivel del sistema circulatorio y pueda llegar al órgano diana. Ahora bien, si son liposolubles, la función o lo que también se tienen que quedar es que van a pasar o van a poder pasar a través de la membrana celular, ¿ok? Que habíamos quedado que está formada principalmente por fosfolípidos y colesterol. Entonces, está formada por fosfolípidos y colesterol. Este tipo de hormonas sí pueden pasar estas membranas. Y entonces los receptores a estas hormonas comúnmente están dentro de la célula o incluso dentro del núcleo o asociadas a este núcleo. No están en la membrana o en la periferia. Las proteicas principalmente sí van a estar en esta periferia, pues porque pues no van a poder pasar a través de, de la membrana. Va a haber receptores en esta membrana y eso hará que se desencadene ya dentro de la célula otros tipos de estímulos, ¿no? Entonces, las peptídicas no pueden pasar hacia adentro de la célula, pero las hormonas esteroideas sí pueden. La ventaja de las peptídicas es que pues viajan o pueden viajar sin necesidad de un acompañante a través del sistema circulatorio y las hormonas esteroideas no. Sí o sí necesitan de algún acompañante para poder ser llevadas a su órgano diana. ¿Y esto en qué influye? Que si por X o Y razón tenemos una deficiencia en este acompañante, llámese albúmina o llámese cualquier otra proteína, pues obviamente va a haber un déficit en la función que se desarrolla o que realiza este tipo de hormonas. Y entre los ejemplos más claros, pues son las hormonas sexuales, como es la testosterona, los estrógenos y la progesterona, los progestágenos. ¿Ok? Todos estos son ejemplos de hormonas esteroideas. Y el otro ejemplo es el cortisol, que pues un spoiler es que este cortisol se produce aquí, ¿ok? En la zona fascicular de las glándulas suprarrenales. Entonces tiene sentido que si son hormonas esteroideas asociadas o sí, con una estructura lipídica, pues las células que lo conforman tengan una tonalidad pues más pálida, ¿no? Porque los lípidos no se van a teñir, a comparación de lo que tiene principalmente estructuras proteicas, que vamos a ver pues que sí tienen esta, o sí se van a teñir, ¿no? Y por último, las análogas aminoácidas y asociadas a ácido araquidónico, pues se clasifican aparte porque van a derivar de dos tipos, bueno, de un tipo de aminoácido como es la tiroxina y su respectiva conjugación, ¿no? Entonces, esta tirosina, con lo que va a estar asociada, nos puede dar más adelante lo que serían las catecolaminas, como es la adrenalina, u otras moléculas como lo puede ser la tiroxina, ¿ok? Estas tampoco requieren de proteínas transportadoras, porque al final de cuentas tienen una base proteico y las ubicaciones principales, pues ya les había mencionado, catecolaminas, adrenalina y noradrenalina, que veremos más adelante que se secretan en la corteza, pero en la médula de la famosa glándula suprarrenal, las ciertas prostaglandinas que van a promover la inflamación, que estos, por ejemplo, ya los llegamos a ver un poquito en tejido adiposo, y las hormonas tiroideas, T3 y T4. ¿Ok? Esta tiroxina, que va a estar asociada o va a ser una conjugación de la tirosina, va a ser un tipo de hormona tiroidea. ¿Cómo se forman las hormonas tiroideas? No se preocupen, lo vamos a ver en la clase de hoy. Entonces, que no se les olvide, hay peptídicas, hay esteroideas y hay análogas aminoácidos. Las esteroideas van a poder pasar por la membrana celular, pero necesitan acompañantes proteicos para estar por la circulación. Las peptídicas y las de aminoácidos van a tener principalmente sus receptores a nivel de la membrana celular y no van a necesitar de alguna otra proteína transportadora en la mayoría de los casos, aunque más adelante veremos que hay algunas hormonas peptídicas que sí necesitan estar conjugadas o asociadas a algún otro tipo de proteínas, ¿no? Entonces, la verdad, esta es como que la parte aburrida del tema, o que yo digo, nada más es para que ustedes conozcan las bases
Y ahora sí, a partir de este momento que empecemos a hablar de ejes y todo eso, se va a poner más interesante el asunto, ¿no? Pero antes de eso, ¿alguna duda hasta aquí? Repito, en este tema sí, la duda más insignificante y tonta que crean ustedes tener, por favor, dígamela. ¿O todo ¿Puedo bien? agregar algo, Iram, en lo que piensan las Sí, dudas? doctor. Sí, doctor. ¿Se acuerdan cuando vieron tejido linfoide que los mensajeros o las moléculas, las sustancias, la palabra que quieran utilizar, que chismeaban entre célula y célula del sistema linfoide se llamaban citocinas? Pues en realidad las citocinas son prácticamente un tipo o algo relacionado o algo parecido a una hormona. Literalmente el término hormona es sustancia que se mete al cuerpo para avisarle a otra cosa qué hacer. Las hormonas son los mensajeros a distancia del cuerpo. La hipófisis, ahorita Irán va a ir metiendo un poco más el detalle, pero la hipófisis le va a decir a la tiroides qué hacer y la tiroides le va a decir a la hipófisis que ya lo está haciendo. Y entonces la hipófisis también va a decirle a las células del testículo, por ejemplo, las células de Leydig y las de Sertoli les van a decir, vamos a sintetizar tal. Y entonces el testículo lo sintetiza y le dice a la tiroides, a la hipófisis, perdón, ya lo estoy haciendo. Entonces es el chismerío del cuerpo se llama hormona. Y cada hormona, como dice Irán, va a tener un receptor específico. Si ustedes entienden perfectamente que una hormona es algo que avisa y el receptor es quien recibe el mensaje, saben el 50% del sistema endocrino. Me voy a ir a correlación clínica. ¿Ustedes qué creen que pase cuando X glándula, la que quieran, que ahorita la vamos a estudiar, pero cuando X glándula funcione de más? Entonces, los efectos de las hormonas van a ser, ¿qué creen? Más intensos. Por lo tanto, el ejemplo perfecto, por ejemplo, es que yo tengo una hormona que me acelera, que se llama tiroxina. Si yo tengo una tiroxina de más, o estoy teniendo una señal de más, así más intensa, los pacientes que tienen problemas con altos niveles de tiroxina están todos acelerados, están todos movidos, están todos sudorosos, están todos ansiosos. Al revés, si la hormona tiroxina hace que pues, encienda el metabolismo y si se va para abajo, al contrario, no tengo la señal, entonces va para abajo y están todos apotargados, están todos cansados, están todos dormidos y no son estudiantes de medicina. Eso se llama hiper e hipotiroidismo respectivamente. Entonces, si ustedes comprenden este punto fundamental de hormona como una señal, como un mensaje a X o Z lugar que le dice qué hacer. Eso es lo que hacen las hormonas, te dice qué hacer. En ese momento el resto del sistema endocrino se vuelve sencillísimo. Nada más, gracias, Iram. Gracias, doctor. Exactamente. Y bueno, creo que es como buen momento para ponerles un ejemplo, ¿no? Muchas veces está asociado situaciones de depresión o ansiedad con dichas hormonas tiroideas. El aumento o la disminución de estas hormonas pueden generar tanto depresión como ansiedad. Y muchas veces llega un paciente a consulta mencionando pues síntomas claros de depresión, por ejemplo, y uno se va directamente a, ok, no, ya le voy a restar cetralina, le voy a y no, a lo mejor y lo único que necesitaba el paciente, y por no haber hecho un buen interrogatorio o por no haber hecho una buena correlación clínica, era pues que tenía hipotiroidismo y que necesitaba hormonas tiroideas y que una vez solucionado este problema, pues iban a resolverse problemas asociados, ¿no? Entonces, como que es importante que ustedes desde ahorita sepan que si están pensando en algo, en cuestiones metabólicas, siempre volteen primero a ver el sistema endocrino. Y ya que están seguros de que todo está bien en esa parte, pues ya se pueden ir por otras cosas, pero nunca olviden al sistema endocrino. Gracias, doctor. Y pues bueno, yo les había mencionado que una de las diferencias entre una glándula exocrina y una glándula endocrina
es que las glándulas endocrinas no tienen conductos. Y por lo tanto, como no tienen conductos, tiene que haber alguna forma en la que sus productos, que van a ser las hormonas, lleguen al sistema circulatorio o a la zona donde se tienen que hacer el efecto. ¿Ok? Entonces, hay tres tipos diferentes de mecanismos por los cuales una hormona va a llegar a donde tiene que llegar. El primero de ellos es un mecanismo endocrino per se, que antes se creía que era pues la única manera en la que se podía difundir las hormonas o podían transportarse las hormonas, que es nuestra célula secreta dichas hormonas, estas entran por capilares fenestrados a nuestro torrente sanguíneo y viajan en la circulación hasta donde tiene que llegar, ¿ok? Y esa es la más común, porque comúnmente la glándula no va a estar tan cerca del sitio efector, o una glándula va a tener varios sitios efectores, por lo tanto, sí o sí necesita del sistema circulatorio para poder ejercer dicha función, ¿no? Tenemos también, principalmente para el sistema neuroendocrino difuso, como lo habíamos visto con la célula de Kulchinsky a nivel del sistema respiratorio, o como la veremos en células del sistema digestivo, en donde pues la célula asociada o una célula del sistema endocrino manda o tiene sus receptores en sitios aledaños, ¿ok? Entonces, aquí ya no se usa el sistema circulatorio, simplemente viajan por el tejido conectivo que está asociado a este tejido endocrino, a este tejido glandular, y llega a la siguiente célula con la que va a estar asociada, ¿no? Entonces, es cercana, son células cercanas las cuales van a tener receptores a las hormonas que produce la célula adjunta, ¿no? Y por último, el sistema, o bueno, el mecanismo autocrino, como etimológicamente su nombre lo dice, esa misma célula va a producir sus hormonas y esa misma célula va a tener receptores para esas hormonas, ¿ok? Y entonces la célula que va a efectuar la función de la hormona es la misma que lo produce. Y también esto está asociado al sistema neuroendocrino difuso, ¿ok? Va a haber ocasiones en donde el mismo estímulo sí, la misma célula que produce la hormona va a ser la misma célula estimulada, ¿ok? Y va a haber una autorregulación, ¿ok? Entonces, por mera etimología, endocrino se usa el sistema circulatorio, es el principal mecanismo de transporte o de control hormonal que existe. Parácrino, a células cercanas o células que se encuentran asociadas al mismo tejido conectivo o aledañas, y autócrino, una misma célula produce sus hormonas y las ocupa para su metabolismo, ¿ok? Entonces, endocrino, yo lo veo así como eh, el Uber, ¿no? Así de que tiene que viajar, tú pides una pizza en el Uber y tiene que viajar por la ciudad, las carreteras serían como el sistema circulatorio, para que llegue al sistema endocrino, para que llegue, perdón, al órgano diana y pueda llevar a cabo su función, ¿no? El parácrino es como de, ya tienes o ya llegó tu pizza, por así decirlo, y bueno, ahora tú que compraste la pizza, te la tienes que repartir a la gente que está contigo. Y autócrino, pues este meme es como de que el mismo repartidor se come lo que está pidiendo, ¿no? O sea, así como de, yo mismo produzco y yo mismo uso o utilizo lo que estoy produciendo. ¿M? Entonces no hay tanto pierde en esa parte. Ahora bien, ya les habíamos mencionado que estas hormonas van a viajar, ya sea por tejido conectivo en el sistema autócrino parácrino o por el sistema circulatorio en el mecanismo endocrino. Pero lo importante aquí es que estas hormonas van a viajar. Y así como ustedes luego se preguntan, ¿cómo sé dónde, cómo la pastilla, porque ni siquiera es pastilla, pero así está el meme, ¿no? ¿Cómo la pastilla sabe dónde me duele? Pues algo así pasa con las hormonas. ¿Cómo sabe esa hormona que se produce en, en la hipófisis que tiene que llegar a los huesos o que tiene que llegar al intestino o que tiene que llegar? Ujú. ¿Cómo sabe una hormona a dónde tiene que llegar?
Pues esto es gracias a los receptores que tienen las células para poder recibir dichas hormonas. Y por lo tanto, hay dos tipos de receptores. Unos que están en la superficie, en la membrana, que son como cartelitos que dicen, oye, aquí vente, pégate, ¿ok? Y otros que están dentro de las células. Y es lo que les había mencionado. Los receptores de la superficie están más asociados a hormonas peptídicas, hormonas asociadas a derivadas o análogas a aminoácidos. ¿Por qué? Porque van a estar uniendo proteína con proteína, hormona con receptor, y ya van a generar una cascada de señalizaciones dentro de la célula, y las esteroideas o asociadas a colesterol van a estar principalmente con receptores intracelulares. ¿Por qué? Porque la hormona va a pasar a través de dicha membrana, y una vez ya adentro se va a dar cuenta que va a haber receptores asociados al retículo endoplásmico rugoso o asociados a el núcleo. Y una vez que se pegue, pues ahora sí se va a poner a chambear esa célula, ¿ok? Entonces, receptores de la superficie, principalmente células, perdón, hormonas peptídicas. Receptores intracelulares, principalmente hormonas esteroideas. ¿Ok? Y pues bueno, esto es lo que les había mencionado. ¿Cómo se actúa a nivel de la superficie celular? La hormona peptídica o asociada a aminoácidos va a viajar, y de repente está viajando y le llega una señalización de que hay un receptor ideal o justo para dicha hormona, ¿no? Aquí como que está muy claro el ejemplo. El receptor tiene una morfología de medio cilindro, y este hormona pues tiene la misma forma, ¿no? La forma cilíndrica, justamente para que conecte con ese receptor. Y ahora sí, una vez que este receptor se conectó con la hormona, dentro de la célula, porque va a ser un receptor transmembranal, dentro de la célula va a activar a otras proteínas, las cuales llamaremos segundos mensajeros, y ahora sí, la célula se va a poner a efectuar lo que la hormona quiere que se lleve a cabo dentro de esa célula, ¿ok? Entonces, llega la hormona, se pega al receptor. Al pegarse al receptor, activa a algo que llamaremos proteína G, y esta proteína G va a activar a lo que llamaremos segundos mensajeros, ¿ok? Puede ser AMP cíclico, calcio, muchas cosas, ¿ok? Y una vez que se activan estos segundos mensajeros, les repito, ahora sí se va a poner la célula a chambear, ¿ok? Y, por ejemplo, el AMP cíclico está asociado con insulina, por ejemplo, y factor de crecimiento, ¿ok? Por ejemplo, el fosfatidilinositol, que es otro tipo de segundo mensajero, va a estar asociado con oxitocina o factor liberador de gonadotropina o angiotensina, bla, bla, bla. Aquí con lo que yo quiero que se quede es que los asociados a segundos mensajeros van a ser los receptores de superficie celular, y las hormonas que asociadas a receptores de superficie celular van a ser las hormonas peptídicas. A diferencia de los receptores intracelulares que nosotros habíamos mencionado, que tenemos a nuestra hormona esteroidea con esta base lipídica que va a estar viajando dentro o asociada a una proteína. ¿Para qué? Para que no sea disuelta en el sistema circulatorio. Entonces esta proteína la acompaña, es como su taxista, y la lleva hasta la célula donde tiene que llegar. Una vez que llega a esta célula, el receptor, o perdón, la proteína asociada o el taxista se va a quedar ahí y va a reciclar y va a ir por otra hormona, ¿no? Pero esa hormona que ya viajó, ahora sí, puede entrar, puede ser endocitada por la célula, y ahora sí, una vez que entró a la célula, generar a cabo o llevar a cabo su unión a receptores, ya sea en el citoplasma de la célula o en el núcleo de la misma. ¿Para qué queremos hormonas dentro del núcleo? Pues podría ser para desarrollar nuevas proteínas, ¿no? Genera o codifica para un RNA que va a generar proteínas ya sea de exportación
o de misma importación, ¿no? Entonces, proteína lipídica o esteroidea, receptores dentro de la célula. Proteína peptídica asociadas o análogas a aminoácidos, receptores en la membrana de esta célula. ¿Ok? Entonces, estos no requieren de segundos mensajeros. ¿Por qué? Porque van a entrar directamente a la célula para llevar a cabo su función dentro del núcleo. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, si ustedes van asociando lo que habíamos visto desde el primer bloque, las cosas se les van a estar haciendo más fáciles. Ustedes saben que los lípidos pasan por la... Ustedes saben que una proteína no pasa tan la membrana al menos de que haya canales, bla, bla, bla. Entonces, los receptores de membrana para proteínas y los receptores intracelulares para hormonas esteroideas. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿O todo bien? Nada más Mira, dato cultural. A ver si escucho primero la pregunta y ya les ah, complemento. Adelante, adelante. ok. Una pregunta, ¿cordones es lo mismo que grupos o son diferentes? Perdón, no te entendí. ¿Corpus? Ah, que sí, cordones es lo mismo que grupos. Ok. Los cordones es un tipo de arreglo, ¿ok? Los cordones son hileras de células y conglomerados no tienen un orden, ¿ok? Van a estar revueltos entre ellos, ¿ok? Entonces, cordones es un grupo de células que forman hileras. Esos son los cordones. Ujú. Ustedes Sí, son gracias. De histología nada. grupo 1178, no histología cordón 1178. Entonces, el dato cultural, ríanse de mi mal chiste, no me importa. El dato cultural aquí, ay, no, ya está, perdón. El dato cultural aquí es que cambien el nombre de hormona, a lo mejor a, por ejemplo, medicamento para el dolor. Cámbiale el nombre de hormona y póngale un medicamento para bajar la frecuencia cardíaca. Cámbiale el nombre de hormona y póngale el nombre de medicamento para, por ejemplo, la depresión, etcétera, etcétera, etcétera. Y prácticamente funcionan igual, mediante una señal y un receptor. Y, de hecho, si soy extremadamente simplista, la farmacología es esto que están viendo en esa imagen. La farmacología es, cámbiale el nombre de estrógeno y a lo mejor no sé quiénes de ustedes estén cuidando con pastillas. Ahí están sus estrógenos y progestágenos y están haciendo el efecto de no sé quién a lo mejor en algún momento haya tenido que utilizar prednisona para algún tipo de inflamación importante. Ahí está cómo funciona. Entonces, los medicamentos hacen uso de esta señalización extracelular e intracelular para hacer su función. Y evidentemente, como buen medicamento, todo medicamento tiene efectos adversos y van de la mano de esto que está justamente Irán explicando. Si ustedes entienden la base o la parte básica fisiológica y celular de esto, lo demás, les prometo, Pharma se vuelve un pan. Listo, Irán, gracias. Gracias, doctor. Y así es, o sea, si ustedes aprenden estos dos esquemitas para el siguiente año, neta que se van a convertir en sus favoritos, en los favoritos de sus doctores de farmacología. Y miren, o sea, no es porque es la materia que dé, pero histología está en todos lados, hasta en la farma. Y más adelante vamos a ver justamente lo que dice el doctor. Hay medicamentos de origen esteroideos que tienen efectos adversos en glándulas del sistema endocrino. Y más adelante vamos a ver esta asociación de que por eso tienen que saber del sistema endocrino, ¿ok? Porque va a estar día con día en su parte clínica, ¿ok? Y ahora sí, esto súper, súper, súper importante que no se les puede olvidar nunca en la vida. Existe diferentes ejes en el sistema endocrino, que ya les estaba mencionando el doctor. Yo, hipotálamo, promuevo la producción de hormonas por la hipófisis y yo, hipófisis, promuevo la producción de hormonas por el órgano, la siguiente glándula, ¿no? En este caso, la tiroides. Ok, pero existen dos tipos de retroalimentación.
una retroalimentación negativa y una retroalimentación positiva. Ejemplo, y el ejemplo va a ser siempre con este esquema, ¿ok? Yo necesito producir hormonas tiroideas. ¿Para qué sirven? Espérenme, eso lo vemos más adelante. El chiste aquí es que yo necesito que se produzcan hormonas tiroideas. Entonces el hipotálamo manda señales hacia la hipófisis que dicen, hipófisis, necesito que la tiroides se ponga a trabajar. Ahí te va la TRH para que tú te pongas a trabajar. Perfecto. La hipófisis le llega esta señal y la hipófisis dice, tiroides, ya me dijo el hipotálamo que te tienes que poner a chambear y yo sé que para que chambees necesitas de TSH, entonces ahí te va la TSH. Y entonces, cuando llega este estímulo de la TSH, que es hormona estimulante de tiroides, a la tiroides se pone a chambear y empieza a producir hormonas tiroideas, es decir, T3 y T4. Y no sé qué le hice aquí, espérenme. Ya. T3 y T4. ¿Ok? ¿Qué pasa? Ya estuvo trabajando la tiroides mucho tiempo la glándula tiroides estuvo trabajando. Ya produjo mucho o muchas hormonas tiroideas. Y estas hormonas están viajando por la sangre. Esto llega al hipotálamo, el hipotálamo se da cuenta o sensa que hay muchas hormonas tiroideas y le dice a la hipófisis, oye, ya me enteré que ya hay muchas hormonas tiroideas, porfa, deja de producir TSH. El hipófisis le dice a la tiroides, oye, ya estuvo bueno, ya fueron suficientes hormonas tiroideas, ya no te voy a dar TSH para que dejes de trabajar. Y entonces la tiroides deja de producir hormonas tiroideas, ¿ok? Entonces, cuando hay muchas hormonas tiroideas, el hipotálamo manda señales para inhibir esa producción. Cuando hay muy poquitas hormonas tiroideas, el hipotálamo manda señales para que haya mayor producción de hormonas tiroideas. Y el ejemplo que usa el ROS es con el aire acondicionado. Tú estás en Chiapas y ahí están a 30 grados centígrados, ¿no? Y tú pones tu aire acondicionado a 17 grados centígrados. Entonces, el aire acondicionado empieza a trabajar y empieza a producir aire un poco más frío, ¿no? Trabaja y la temperatura de 30 grados empieza a bajar paulatinamente hasta que llegue a 17. Cuando llega a 17, ¿qué le pasaría al aire acondicionado? ¿Ustedes qué creen que le pase? Pues se apaga, ¿no? O sea, dice, ok, ya cumplí mi función, me apago. Se apaga el aire acondicionado y obviamente por las temperaturas que están en la zona, paulatinamente va a empezar a subir la temperatura. Y una vez que volvamos a estar a 24 o 25 grados, se va a volver a activar el aire acondicionado para bajar a 17 la temperatura del lugar. ¿Ok? Aquí es lo mismo. ¿Necesitamos hormonas tiroideas? Sí, pero que haya menos es perjudicial, que haya más es perjudicial. Por lo tanto, el hipotálamo siempre tiene que estar regulando. Si hay muchas hormonas tiroideas, va a haber poca TRH y TSH. Si hay pocas hormonas tiroideas, va a haber mucha TRH y TSH. A eso se refiere con retroalimentación negativa. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué pasa si el hipotálamo no está sensando de manera adecuada o la hipófisis? Sí, si el hipotálamo no está sensando de manera adecuada las cantidades de, de hormonas tiroideas, pues el hipotálamo va a seguir produciendo TRH, la hipófisis va a seguir produciendo TSH y van a ver y van a seguir produciéndose hormonas tiroideas. Por lo tanto, va a haber demasiadas hormonas tiroideas y eso le llamaremos hipertiroidismo. Ahora, ¿qué pasa si en la tiroides no sirven los receptores para TSH? Pues aunque se esté produciendo mucha TSH de cámara tiroides, ponte a trabajar, la tiroides no va a trabajar porque no está recibiendo las señales de la TSH. Por lo tanto, tendremos siempre bien poquitas hormonas tiroideas y a eso le llamaremos hipotiroidismo. ¿Ok? Entonces, lo que te da el hiper o el hipo no es el TRH, no es el TSH, no es la TSH, perdón,
son las hormonas tiroideas. Y por lo general, esto es por lo general, cuando tenemos las hormonas tiroideas disminuidas, tendremos la hormona estimulante de tiroides aumentada. Y cuando tenemos las hormonas tiroideas aumentadas, tendremos la hormona estimulante de tiroides disminuida. Por lo general, ustedes para diagnosticar un hipo o un hipertiroidismo que veremos más adelante, en lo que se tienen que fijar es en las hormonas tiroideas, no en el TSH, ¿ok? Hormonas tiroideas. Porque imagínense que ustedes tienen un paciente, sospechan de alguna patología endocrinológica y le piden hacer un perfil tiroideo. Y de repente ustedes se basan en la TSH y no en las hormonas tiroideas. Y por ejemplo, ven, no, la TSH está disminuida, entonces eso es un hipotiroidismo. Vamos a mandarle hormonas tiroideas. Pues entonces, si de por sí hay muchas T3 y T4, tú le vas a meter más T3 y T4 y más adelante vamos a ver lo riesgoso que es esto, es hasta mortal, ¿ok? Entonces, esta retroalimentación negativa de verdad no se les puede olvidar. Cuando hay mucha producción del órgano secundario, el estimulador sí, la hipófisis o la hormona estimuladora va a estar disminuida. Cuando hay muy poca hormonas tiroideas, la hipófisis y las hormonas estimulantes dentro de la hipófisis van a estar aumentadas, ¿ok? Entonces, negativo, cuando uno está aumentado, el otro está disminuido. ¿Cómo debería estar regulado? Pues que siempre haya una cantidad de TSH normal para que haya una cantidad de T3, T4 normal y que cuando se pasen estas cantidades, el hipotálamo pueda ser inhibido para que no se produzca una mayor cantidad de hormonas tiroideas. Ujú. Entonces, ¿quedó claro? Por favor, sean sinceros, si no lo repito hasta que quede claro. ¿Quedó claro? Porque esto es la base de todo el tema, ¿sí? ¿O no? Sí, Ram, quedó claro. ¿A qué vaya? Pero a nivel endocrinológico, no todo es negativo. También hay una retroalimentación positiva. ¿Cuándo necesitamos una retroalimentación positiva o qué significa una retroalimentación positiva? Que cuando hay un estímulo, nuestras hormonas superiores o de los órganos primarios, como lo es el hipotálamo o como lo es la hipófisis, va a producir aún más, ¿ok? Hay un estímulo, hay más, necesito aún más. ¿Y cuál es el claro ejemplo de esto? Es la oxitocina. ¿Por qué? En la oxitocina, cuando se está en labor de parto, la oxitocina lo que promueve es la contracción del músculo liso del útero. Entonces, imagínense, está la situación en donde se está en labor de parto y este músculo liso pues empieza a contraer y a contraer y a contraer. ¿Qué ocupamos que haga el hipotálamo? ¿Que produzca más o menos oxitocina? ¿Ustedes qué Pues que dicen? produzca más, ¿no? Exactamente, Lu, que produzca más. ¿Por qué? Porque necesitamos que se siga contrayendo el músculo liso para que salga el mendigo chamaco. Exactamente. Entonces, a eso se refiere la retroalimentación positiva. El estímulo está aumentado y yo necesito que se aumente aún más para llevar a cabo la función o para llevar a cabo pues sí, en ese momento la función, ¿ok? Entonces, el ejemplo más claro es la oxitocina. Necesitamos mucha oxitocina para que se siga contrayendo el músculo liso. El hipotálamo va a seguir produciendo dicha oxitocina. De hecho, a ustedes no sé si les ha tocado estar en un parto o que les cuenten sobre cómo fue un parto, pero a muchas embarazadas en procesos, sí, en el labor de parto, les ponen oxitocina o les inyectan oxitocina, perdón, para que siga habiendo contracción y sea más fácil el parto, ¿no? Entonces, el claro ejemplo de una retroalimentación positiva es la oxitocina en el parto. ¿Ok? Y pues otro ejemplo claro es el hipotálamo hipófisis gónada,
en donde nuestra adenohipófisis va a liberar la famosa hormona luteinizante, que al final de cuentas vamos a ver en el sistema reproductor femenino, ¿a dónde? Hacia el cuerpo lúteo, y esto va a hacer que el ovario produzca sus propias hormonas que se llamarán estrógenos y pues la LH esté aumentada y los estrógenos empiecen a aumentarse aún más, ¿no? Es decir, retroalimentación positiva, una hormona promueve la producción de otra hormona generando picos, generando sobreestimulación. Retroalimentación negativa, cuando tenemos mucho de la hormona final, las hormonas anteriores a este eje van a disminuir para disminuir la cantidad de hormonas finales o de la glándula final en la que estamos, ¿ok? Entonces, negativa, positiva. Ejemplo de negativa, está el eje hipotálamo, hipófisis tiroide, tiroides, eje hipotálamo, hipófisis, glándula suprarrenal y ejemplos de retroalimentación positiva, eje hipotálamo, hipófisis, gónadas o eje hipotálamo directamente la producción de oxitocina a las fibras musculares lisas. ¿Ok? Y lo que les había mencionado, ¿no? La cabeza del bebé al momento del parto va a presionar el cuello uterino o sí, el útero. Esta presión va a generar un estímulo y una contracción de estas fibras, lo cual va a generar impulsos para que se genere oxitocina y esta oxitocina va a viajar para que estas fibras de músculo liso se sigan contrayendo, ¿no? Y esto va a ir empujando al producto hasta que pueda salir, ¿ok? Entonces, retroalimentación positiva es más y más y más producción de una hormona. Necesito mientras más, mejor. Retroalimentación negativa, no necesito ni mucha ni poca, necesito lo suficiente. Creo que en esas dos frases pude resumir muy bien esas dos diapositivas. Y pues hayamos mencionado que el sistema endocrino tiene diferentes componentes. Tenemos al hipotálamo, que es junto con la hipófisis los órganos principales dentro del sistema endocrino. Ujú. El hipotálamo va a estimular a la neurohipófisis, a la adenohipófisis, a la glándula pineal. Y a su vez, esta estimulación de la adenohipófisis va a estimular a la glándula tiroides, a las glándulas paratiroides, al páncreas endocrino, a la glándula suprarrenal, a los gónadas, tanto testículos como ovarios, y al sistema neuroendocrino difuso. ¿Ok? Entonces, si el hipotálamo está fallando, pues puede fallar todo esto. Si la hipófisis completa está fallando, pues puede fallar todo esto. O puede que falle la tiroides, o puede que falle la paratiroides, o puede que falle solamente un tipo de célula que promueve a la tiroides o la paratiroides y pues que genere que solo uno de los ejes esté alterado. ¿Ok? Pero yo lo que quiero es que siempre vean al sistema endocrino como algo complementario, ¿ok? Difícilmente en el sistema endocrino algo va a estar alterado sin que se alteren las demás cosas, ¿ok? Entonces, cuando ustedes en la clínica lleguen a ver una manifestación o un padecimiento endocrinológico, siempre tienen que asegurarse que lo demás esté bien, ¿ok? Por eso a un paciente con una producción excesiva, por ejemplo, de hormona de crecimiento, siempre también se ven los niveles de hormonas tiroideas, de hormonas de paratormona, de insulina, etcétera, ¿no? Cuando tenemos a una persona con